Un saludo a todos, soy Cristian Vanegas y en esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento de este integrado, el cual es el 74LS164, un registro de datos con 2 entradas en serie y 8 salidas en paralelo. Tiene su entrada de reloj y tiene su respectivo reset. Entonces aquí vamos a mirar cómo está configurado por dentro este integrado. Acá tiene 8 flip-flop tipo D, sus 8 salidas en paralelo. Aquí tiene 2 entradas. Esas 2 entradas son las entradas en serie. Pero una de estas entradas en este ejemplo la voy a dejar en 1. Como están conectadas a una compuerta AND, entonces la entrada B la voy a dejar en 1. Y vamos a hacer que este integrado solamente dependa de lo que suceda con la entrada A. Acá tiene su entrada reloj que funciona con flancos de subida y tiene su respectivo reset. Entonces vamos a mirar cómo funciona un registro de estos. Entonces acá tenemos la entrada reloj y acá tenemos lo que está pasando con la línea serial. En este caso la línea serial la voy a dejar dependiendo de la entrada A. La entrada B la voy a dejar en 1. Entonces, cada vez que hay un pulso de reloj, un pulso de subida, un flanco de subida de reloj, lo que hace este integrado es almacenar en Q sub 0 lo que está en la entrada de la línea serial. En este caso nosotros tenemos acá un 1, entonces con el primer pulso de reloj, aquí la salida Q sub 0 va a tener un 1. Con el siguiente pulso de reloj, es decir, con el segundo pulso de reloj, aquí nosotros vamos a tener un 0. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa con este 1? Este 1 se va a desplazar. Por eso es un registro de desplazamiento. Este 1 que tenemos acá se desplaza. Entonces, esto es lo que sucede con el segundo pulso de reloj. Con el tercer pulso de reloj, aquí nosotros tenemos un 1. Entonces, aquí la salida Q sub 0 cambia a 1. Este 0 se desplaza. Es decir, la salida Q sub 1 cambia a 0. Y la salida Q sub 2 cambia a 1. Con el cuarto pulso de reloj aquí vamos a tener un 1. Este 1 se desplaza, este 0 se desplaza y este 1 se desplaza. Entonces aquí vemos cómo van cambiando las salidas cada vez que hay un pulso de reloj. Con el siguiente pulso de reloj aquí tenemos un 0, este 1 se desplaza, este 1 se desplaza, este 0 se desplaza, este 1 se desplaza. Aquí con el siguiente pulso de reloj aquí tenemos un 0, este 0 se desplaza, este 1 se desplaza y bueno, así sucesivamente se van llenando las salidas con cada pulso de reloj. Aquí tenemos el siguiente pulso de reloj, se desplaza, se desplaza, se desplaza, se desplaza, esto se desplaza y esto se desplaza. Y aquí pues con el siguiente pulso de reloj, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 0, acá tenemos un 0. Creo que me salté un dato, sí. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0. Este 0 se desplaza, este 1 acá se desplaza, este 1 acá se desplaza, este 0 acá se desplaza y este 1 se desplaza. Lo que pasa es que esta línea de acá corresponde a esta de acá. Esta de acá corresponde a la de acá. Esta de acá corresponde a la que abajo. Esta de acá aquí. Y esta de acá corresponde a la de acá. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos ya básicamente pues los 8 pulsos de reloj. Y lo que nos vamos a ver en la salida pues básicamente son los 8 datos. Los vamos a ver acá conectados en paralelo. Uy, perdón, ahí el pulso. Entonces acá tenemos un 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí tenemos los 8 datos que están en las 8 salidas acá en el integrado. Entonces, ¿cómo funciona esto? He hecho la conexión con los 8 flip-flop aquí en el Proteus y lo que utilicé fue estos respectivos flip-flop tipo D que tienen su entrada S y su entrada R es un 4013, pues esa es la referencia aquí en el Proteus. Entonces, es este mismo flip-flop el que tenemos acá. Cuando la entrada S y cuando la entrada R son 0, están en 0, el flip-flop va a funcionar como un flip-flop tipo D.
cuando la entrada S y cuando la entrada R es un 1, aquí la salida Q va a pasar a un estado reset. Es decir, que básicamente yo lo podría estar reseteando acá con un 1 si dejo la entrada S en 0. Y cuando lo tenemos aquí, la entrada S y la entrada R, 1 y 0 respectivamente, la salida Q va a pasar a un estado set o un estado 1. Cuando el flip-flop funciona como un flip-flop tipo D, entonces vemos que cada vez que hay un pulso de subida de este integrado, cuando la entrada D es un 0, la salida Q va a ser un 0. Cuando hay un pulso de reloj, si la entrada D es un 1, la salida Q va a ser un 1. Entonces vamos a mirar ahora sí el funcionamiento pues, de este integrado acá. Entonces, aquí le damos play a la simulación. Entonces aquí en este ejemplo yo tengo pues el flip-flop en el estado reset, porque acá tengo un 0. Entonces aquí vamos a dejar la entrada B en 1 y vamos a hacer que esto dependa solamente de la entrada A, y lo que vamos a hacer es imaginar que la señal de la entrada A es esta misma de acá. Bueno, los pulsos de reloj los voy a simular con este pin. Entonces ahora sí vamos a mirar qué es lo que está pasando. Como yo tengo este flip-flop en estado reset, entonces digamos que acá la línea la tengo en 1. No importa yo cuántos pulsos de reloj haga, no vamos a ver nada en las salidas porque el flip-flop se encuentra, perdón, el integrado se encuentra en estado reset. Entonces, ahora sí vamos a activar esto y vamos a mirar bien qué es lo que está pasando. Entonces, en nuestro ejemplo, el primer dato, digamos, la línea estaba en 1 con el primer pulso de reloj. Entonces, con el primer pulso de reloj, aquí vemos que la salida Q sub 0 se encuentra en 1. ¿Listo? Entonces, bueno, la señal de reloj cambia y en el ejemplo yo tenía con el siguiente pulso de reloj la línea se encontraba en 0. Entonces, con el siguiente pulso de reloj hacia arriba, entonces, ¿qué pasa? Acá pues la salida Q sub 0 cambia a 0 y este 1 que estaba acá se desplazó. Con el siguiente pulso de reloj, yo en el ejemplo pues lo tenía acá en 1, entonces con el siguiente pulso de reloj esto pasa a 1, el 0 que estaba acá se desplazó, el 1 que estaba acá se desplazó, otras volvemos a hacer el siguiente cambio, el siguiente pulso de reloj y la salida también la tenía acá en 1. Entonces aquí hubo un desplazamiento, entonces aquí vemos cómo se empiezan a llenar los datos. Entonces en el siguiente pulso de reloj la línea se encontraba acá en 0, por lo tanto con el siguiente pulso de reloj esto cambia a 0, con el siguiente pulso de reloj la línea la tenía en 0, otra vez hay un desplazamiento, con el siguiente pulso de reloj la línea estaba en 0 y con el siguiente pulso de reloj, que es el último, la línea se encontraba acá en 1. Entonces aquí vemos los 8 datos que prácticamente yo tengo acá. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Son los mismos datos que tenemos acá. Y así está configurado por dentro así es como funciona por dentro este integrado. ¿Qué pasa cuando yo mando esto a 0? Pues aquí automáticamente se resetea todo y las 8 salidas pasan a 0. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer la misma simulación pero ya utilizando este integrado. Entonces aquí vamos a colocar las 8 salidas. Las 8 salidas en paralelo. La verdad pues es que esto es un registro de datos muy fácil de utilizar. Aquí vamos a simular el reloj con este pin. El reset lo vamos a simular con este pin. Y bueno, la entrada B la voy a dejar acá en 1. Y la entrada A vamos a hacer que esto dependa de la entrada A. Entonces aquí vamos a darle play a la simulación y vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, supongamos que yo dejo esto acá en 1. Entonces, cada vez que yo hago un pulso de reloj, vemos que esto no está funcionando porque yo tengo este integrado en estado reset. Entonces, ahora sí vamos a mirar esto cuando yo lo activo. Entonces, cuando yo lo activo, entonces, con el primer pulso de reloj, la línea se encontraba acá en 1. Entonces, cuando hay un cambio de 0 a 1,
la salida Q sub 0 pasa a 1. Con el siguiente pulso de reloj, la línea acá yo la tenía en 0. Con el siguiente pulso de reloj, la línea yo la tenía en 1. Con el siguiente pulso de reloj, la línea la tenía en 1. Con el siguiente pulso de reloj, la línea la tenía en 0. Con el siguiente pulso de reloj, la línea la tenía en 0. Con el siguiente pulso de reloj, la línea la tenía en 0. Y con el último pulso de reloj, la línea la tenía en 1. Y ahí se llenaron las 8 salidas en paralelo. Y aquí estamos viendo el tren de pulsos que estaba en la línea serial, lo estamos viendo respectivamente acá en la salida. Entonces, básicamente, pues este es el funcionamiento de este registro de datos con entrada serie y salida paralelo, y pues esto sirve para muchísimas aplicaciones. Entonces yo espero que este video pues haya sido de mucha utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias y hasta luego.